Rogelio Frigero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches. Hemos hecho un poco al revés hoy, ¿no? La economía hacia el final. Sí, Y la primera pregunta sería sobre el banco que ahora usted preside, porque usted preside ahora el Banco Ciudad. así es. ¿Cómo lo encontró? Bueno, lo encontré muy bien. Por supuesto que ahora tenemos que lidiar con el impacto de esa decisión que tomó el kirchnerismo solamente para molestar a los porteños, que fue sacarnos los fondos judiciales que los tiene el Banco Ciudad desde la década del 60. Eh, pero bueno, estamos trabajando para que eso se sienta lo menos posible y poderle brindar el mejor servicio a los porteños, y ahora con un plan de expansión territorial también muy interesante, porque creemos que podemos salir del ámbito metropolitano con la impronta de nuestro Banco Ciudad. El tema dominante en la semana fue la rectificación de la mentira y sus aplicaciones prácticas. Podría ser tema para una clase, ¿no? La rectificación de la mentira y sus aplicaciones prácticas. El aterrizaje en la inflación real y el descubrimiento de un crecimiento que fue menor al que se venía diciendo, pero a la vez con grandes sospechas de que haya sido calculado arbitrariamente para no pagar. Sí, siento como que estamos como en un auto con el GPS que te dice recalculando permanentemente, recalculando, recalculando. Creo que el gobierno está con el GPS recalculando. Ahora, ¿hay un sinceramiento de parte del gobierno? Yo creo que el gobierno tomó una decisión a principios de este año, que fue concluir su mandato. Me parece que eso no estaba en la cabeza de todos. Creo que algunos pensaban que lo mejor era que otro se ocupara de resolver los problemas que esta gente había generado durante tantos años. Bienvenida esa decisión. Creo que para todos es bueno que este gobierno concluya de la mejor manera su responsabilidad en esta administración. Y para eso tomaron algunas decisiones, digamos, básicamente para generar una calma cambiaria, que tienen un costo en lo social muy importante. Básicamente lo que hicieron fue tomar las recetas del Fondo Monetario en la década del 80. El fondo siempre le pedía a los países de la región que devaluaran, que bajaran los salarios por debajo de la inflación, que subieran las tarifas, que tuvieran impuestos altos, que subieran las tasas de interés. Digamos, todo ese recetario del Fondo Monetario, el gobierno lo está cumpliendo ahora. El tema es que el fondo en esa época, en los 80, para convencer a los países de la región que adoptaran esas medidas, después todos sabemos cómo no fue, ¿no?, les daba plata a los países. Nosotros lo estamos haciendo gratis, todo ese decálogo de temas que nos sugería el fondo en aquel momento. Gratis depende, porque están también revelando que necesitan un objetivo de mediano plazo, de corto mediano plazo, que recibir algunos fondos o que le permitan a YPF ser agente financiero para recibir fondos. Pero eso no está asegurado, ¿no? No. Digamos, el gobierno apuesta, una vez que se diluya un poquito el efecto del ingreso de dólares por la soja, tener algún ingreso de dólares vía endeudamiento, eso está claro, ¿no? Y también en eso se están tragando otro sapo más, ¿no? Ellos supuestamente dijeron que nunca iban a devaluar, que no iban a subir la tasa de interés, que nunca iban a volver a endeudarse afuera, porque adentro permanentemente se vieron endeudando, y bueno, llegar tiene para este gobierno esos costos, ¿no? Y que tienen, como decíamos, un impacto desde el punto de vista social muy grande. Reconocer la inflación, reconocer que la inflación no es la que mentía el INDEC, sino una más parecida a la real, tiene un impacto en términos también de reconocer a los pobres que hay en la Argentina. Ellos decían antes de este reconocimiento que una familia no era indigente, es decir, podía comer con un poco más de 700 pesos por mes. Y decían también que una familia no era pobre con poco más de 1.700 pesos. Bueno, cuando vos reconoces la inflación tenés que también decir que ahora para comer una familia necesita más de 3.000 pesos, y para subir de la línea de pobreza más de 6.000 pesos. Entonces, la pobreza que ellos decían que había en la Argentina se multiplicó varias veces. Hoy no hay dudas con estos datos de la inflación que 1 de cada 4 argentinos es pobre, pero no, y que 1 de cada 10 argentinos es hambreado. No hay duda. Pero, Rogelio, no lo terminan de blanquear. No lo terminan de blanquear, y lamentablemente tampoco terminan de adoptar las medidas, las políticas para empezar a ocuparse de ese tema, que a mi juicio es el principal problema de la Argentina hoy, ¿no? Lo social. Yo creo que lo social está atado con alambre y que claramente el gobierno tendría que poner todo su foco en eso. Y desde el punto de vista de lo numérico, pensaba, el costo de haber mentido y de sincerarse, ¿es simplemente el costo político de tener un discurso deshilachado que termina revelándose como mentiroso en el pasado y como pragmático hoy?
El resto del mundo, los capitales sabemos no tienen moral o vienen por interés. ¿Cuánto es el costo del sinceramiento hacia afuera? Una sociedad que mintió desde el 2007 hasta hoy. Una sociedad, un Estado, porque se van a ir, pero el Estado argentino estuvo mintiendo. Bueno, va a tardar mucho la Argentina en recuperar esa credibilidad. No es gratis mentir, y además el que miente una vez miente siempre. Yo no le puedo creer a los mismos que me vinieron mintiendo, a los mismos que me multaron por decir a mí y a otros colegas que había inflación, son los mismos que hoy se ponen frente a la prensa y hacen los comunicados diciendo que no, que ahora sí hay inflación y ahora sí se crece menos de lo que ellos decían. ¿Por qué a esos mentirosos ahora les tengo que creer? Yo creo que los números del INDEC siguen siendo mentiras. Lo que pasa es que ahora supuestamente les conviene, para congraciarse con el fondo, decir que la inflación es un poco más parecida a la real, y para no pagar casi 4.000 millones de dólares, decir que el Producto Bruto no creció 5 puntos, como ellos decían, sino 3. Justo 2 décimas menos de lo que dispararía el pago del cupón del PBI. Es por lo menos curiosamente, ¿no? Curiosamente. Ahora, esta aproximación a la verdad tampoco es completo. No, por supuesto, porque digamos, para que alguien crea, digamos, ellos pueden reconvertirse, digamos, pueden empezar a decir la verdad. ¿Por qué no darles esa posibilidad? Pero primero tienen que reconocer que vinieron mintiendo. Digo, esta misma gente... Y un poco más profundo hay que arrepentirse. Por eso digo, reconocer, arrepentirse, y después sí te doy la chance de creerte nuevamente. Pero todos esos pasos no lo hicieron. De arrepentimiento cero, porque decíamos que al pequeño Kicillof ilustrado, el ministro de Economía, le toca la infausta tarea de seguir justificando con el mismo discurso, que ahora está muy deshilachado, los números. Es decir, que ajuste en las tarifas no es ajuste, sino reacomodamiento de la equidad, entonces con lo que ahorren le van a dar a la asignación universal por hijo. A ver, yo estudié en la misma época que el ministro, fines de los 80, principios de los 90. Todo lo que están haciendo es el recetario del Fondo Monetario de aquellos años. No hay duda de eso. No puede, digamos, el relato tiene también sus límites. Infausta tarea para un marxista keynesiano. Claro, muy difícil, ¿no? Terriblemente difícil debe ser para él. ¿Para vos Kicillof es marxista, keynesiano o argentino? Me parece intrascendente. Creo que cometió, como otros funcionarios de este gobierno, muchos errores de política y de gestión. ¿No? Y eso es lo que a mí me importa, y eso es lo que tiene que importarle a la gente, porque son los que terminan sufriendo en carne propia y día a día los errores de esta política y de esta gestión. No, porque claro, a lo mejor puede ser una cuestión superficial, pero a ver, uno puede decir, se pasaron 10 años atacando las políticas neoliberales. ¿Esto qué hacen qué es? Es un ajuste ortodoxo neoliberal. Vos fíjate que en la Argentina el populismo, que es algo que nos acompaña en los últimos 50 años por lo menos, terminó siempre en un ajuste ortodoxo. Sí. Una vez que se terminan los caramelos de la bolsa, hay alguien que tiene que hacer el ajuste ortodoxo. Las dos cosas están mal. Digamos. Por supuesto que está mal en el periodo de bonanza adoptar una política populista, y tampoco es la única opción el ajuste ortodoxo que están haciendo ahora, que hizo tantas veces la Argentina. Por eso nosotros proponemos una tercera vía desde el PRO, una tercera vía desde lo electoral, pero también una tercera vía desde lo ideológico o de las políticas que se vienen llevando a cabo en los últimos 50 años. ¿Por qué no pensar que uno, en vez del populismo y del ajuste liberal o ortodoxo, puede tener una política de desarrollo en la Argentina? ¿Por qué no elevar un poco la mirada y mirar en el largo plazo? Solo elevar la mirada, solo mirar un poco más lejos, dispara un montón de políticas totalmente distintas a las que venimos sufriendo los argentinos en los últimos 50 años. Ahora que pronunció la palabra desarrollo, a mí se me desarrolló toda esa tradición desarrollista que usted conecta con ella, que se quedó como olvidada en Argentina, ¿no? Que la meta no era ni el ajuste ni la liberación, sino el desarrollo. Por supuesto. Para eso hay que pensar en el largo... El desarrollo es largo plazo, digamos, y el populismo es la expresión más acaba del cortoplacismo, de que lo único que importa es ganar la próxima elección. Nosotros venimos a romper con esa falsa opción entre políticas populistas. Cuando hay bonanza, cuando hay recursos, nunca hubo tanto recursos como estos 10 años, por eso duró tanto el populismo de los últimos 10 años, y por eso este mismo gobierno se vio obligado a hacer en la misma administración el ajuste ortodoxo neoliberal.
porque duró mucho. ¿Y por qué duró mucho? Porque las condiciones externas nunca en la historia de la Argentina fueron tan benévolas, tan beneficiosas ¿Se perdió para una un gobierno. oportunidad? Se malgastó, creo que la más grande oportunidad que tuvo la Argentina y la región. Otros países de la región la aprovecharon y cuando uno ve la película, no la foto, cuando uno ve la película de los últimos 50 años, se da cuenta que en la región el único país que viene cayendo es la Argentina. Rogelio, le preguntamos a Elisa Carrió, se lo podemos preguntar a cualquier dirigente no oficialista, ¿cuánto populismo quedará de rezago, de resabio emergente o latente después que se vaya el kirchnerismo? Te hago la pregunta, pero te lo llevo a lo económico. ¿Cómo desde las políticas económicas se sanea de populismo una sociedad acostumbrada a lo clientelar? Bueno, primero es bueno que sea este mismo gobierno, el más populista de la historia de la Argentina, el que se vea obligado en su misma administración a hacer el ajuste, es decir, a decirle a la gente que precisamente no era el camino el populismo, ¿no? Porque si uno hubiera aprovechado estos 10 años de extrema bonanza para toda la región y por supuesto para la Argentina, no tendríamos que tener esta política de ajuste. Son absolutamente innecesarias estas políticas de ajuste si hubiéramos tenido un gobierno razonablemente bueno. Y lamentablemente no lo tuvimos, pero está bueno que la gente entienda que el populismo no es el camino y que el mismo gobierno, que fue el más populista de la historia, hoy tiene que hacer un ajuste, como el que nos sugería el Fondo Monetario en los 80, que también nos llevó a esta y como decía el propio gobierno, que iban a ser los que vinieron después de él. Exactamente. Yo creo que eso es un buen dato en términos de enseñanza cultural para la Argentina. Bueno, para darle un giro optimista a la conversación, pese a todo, o gracias a todo, y en forma, si se quiere, torpe y lenta, algo estamos aprendiendo. Yo creo que sí, yo soy profundamente optimista, Mariano, para el futuro de la Argentina. Creo que los argentinos estamos aprendiendo, creo que la clase dirigente en la Argentina tiene mucho más puntos en común, o por lo menos las nuevas generaciones, que lo que había antes. Creo que el cambio generacional para la política le va a hacer bien a la Argentina. Y creo que la Argentina tiene grandísimas oportunidades, que un buen gobierno, con una buena gestión, las va a poder aprovechar, sin lugar a dudas. No le pidamos más, pidámosle solamente que sea un gobierno razonablemente bueno. Yo creo que sí, porque con las condiciones tan buenas que tenemos todavía en la región y en la Argentina, con un gobierno que entienda para dónde tiene que ir la Argentina, que pueda poner el timón en la dirección correcta, ya eso es un cambio dramáticamente favorable para todos los argentinos. Rogelio, muchas gracias por Gracias por la invitación. Gracias, Rogelio. Quedan las conclusiones.